No sé cómo habrá estado su semana, pero la mía fue movidísima. Muy, 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 muy movida. Resulta que el domingo anterior, en la noche, yo tengo una abuela de 82 años, la que nos queda, y se bajó de la cama y se fracturó el fémur y la cadera. Entonces, llamé a mi tía para ver cómo estaba y me dice, aquí camino al hospital. Ella tiene una artrosis ya bien avanzada, entonces ya es normal que vaya al hospital. Y le digo, ¿qué? ¿Tiene control? No, tu abuela se fracturó. Chihuahua, dije yo, ¿qué pasó aquí? Así que, además de esto, ella tiene Alzheimer. Entonces no recordaba cómo es que se cayó, qué fue lo que sucedió. Mi tía, como tiene artrosis, no podía levantarla, tuve que ir a un vecino y fue una noche bien movida para todos. Así que, como familia, nos tuvimos que unir, tuvimos que empezar a conversar con mis tías y ver cómo lo hacíamos para estar las 24 horas con ella. Porque en algún momento se despertaba, veía a alguien y se desorientaba y se asustaba. Así que nos tocó quedarnos ahí de tutor junto con mi mamá y empezamos a evaluar qué es lo que teníamos que hacer. Lo primero fue, tenemos que estar unidos. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos para que la abuela esté bien y para que pueda pasar las noches de buena manera. Luego de eso empezamos a evaluar qué era lo que cada uno podía hacer mejor. Así que tanto mi mamá como una de mis tías trabajan en el área de la salud, así que decidimos que ellas se quedaran en la noche por el tema de los baños, de mudarla y todo ese asunto. Mi otra tía, que tiene artrosis, ella podía ir solamente los fines de semana durante el día porque trabaja desde su casa. Entonces yo estaba haciendo un poco de Uber y un poco de todo, entre que me tocaba estar allá en la mañana, volver en la tarde, de repente me tocaba quedarme una hora, de repente 6 horas, y así hasta hacer los lapsos vacíos que se hacían las rotaciones. Y por otro lado teníamos otra tía en Coquimbo que se quería venir, pero fue como, no se venga porque es mejor que usted, después de la operación, se quede en la casa y ayude con los quehaceres porque es muy buena en ese asunto. Así que fue interesante porque tuvimos que evaluar cuáles eran los roles que cada uno podía cumplir para poder ejercer una labor adecuada. Y mientras pasaba eso, me puse a pensar que dentro de la iglesia no es muy diferente. Lo que nosotros hacemos como iglesia no es muy distinto, porque gracias a la obra de Cristo y gracias a que hemos renacido por medio del Espíritu Santo, ahora todos estamos unidos y todos somos parte de un solo cuerpo. Entonces, gracias a esa obra, todos podemos funcionar de una manera óptima. Pero, a la vez, cada uno de nosotros posee habilidades y algún don especial que Dios le ha dado, y en base a esa habilidad o a ese don que usted tiene, podemos ejercer funciones específicas para que la iglesia avance. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver exactamente con esto. ¿Cómo es que tenemos unidad en el cuerpo de Cristo? Una vez que hemos renacido y estamos en Cristo, tenemos unidad, pero a la vez esa unidad da paso a la diversidad. Y en cierto sentido es esta diversidad de funciones que tenemos lo que permite la unidad. Suena extraño, pero si no tuviéramos habilidades distintas, no podríamos funcionar. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios. Y para eso vamos a estar leyendo Efesios, capítulo 1, voy a leer rápidamente del versículo 1 al 16, y luego ya vamos a entrar en el tema. Yo voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, luego los versículos van a estar acá proyectados, pero ahora solamente voy a hacer una lectura, así que si tiene su Biblia abierta, sígame con sus ojos. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto,
llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él, Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oremos. Señor, sabemos que tus propósitos siempre son eternos y siempre tienen algo más allá de lo que nosotros podemos entender. Tus propósitos siempre nos sorprenden, Señor, y nos permites ver, gracias a tu palabra, Señor, y al actuar de tu Espíritu, que hemos sido puestos en un cuerpo, en una iglesia local, para poder abarcar y para poder llenar, como dice tu palabra, Señor, hasta lo último de la tierra. Queremos y anhelamos, Señor, que cada nación, cada etnia, cada persona pudiese ser tu hijo y pudiera alabar tu nombre, porque nosotros sabemos que desde que tú llegaste a nuestras vidas, nuestra vida cambió. Gracias porque en todo este tiempo, Señor, desde que te conocemos, no nos has dejado solos. Y queremos, Señor, servirte con aquello que tenemos. No con lo que pensamos ser, sino con lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú vas dando cada cosa, Señor, a su tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder servirte en el momento adecuado. Y ayúdanos, Señor, a hacerlo siempre para tu gloria. Gracias por cada hermano que está acá en esta iglesia. Gracias porque cada uno de ellos fue comprado por tu sangre. Y gracias porque sabemos que cada uno de ellos, Señor, tiene un propósito específico dentro de tu plan, de tu gran propósito global. También queremos pedir por los niños de esta iglesia, como bien ya oraba nuestra hermana Connie. Por favor, sigue también tú haciendo tu obra en ellos, Señor. Nosotros solamente podemos proveer tu palabra, Señor, de una forma didáctica, de una forma cercana, pero sabemos que tu Espíritu Santo es el que los va a hacer renacer. Te pedimos, Señor, por aquellos que somos padres, que sabemos que tenemos hijos que aún no te conocen, que por favor te puedan conocer y que tú les des el privilegio, Señor, de estar en la eternidad junto a ti. Y por aquellos que son padres de jóvenes, Señor, que te conocen, dale la sabiduría, tu palabra, y los que están alejados, Señor, también dale, Señor, a los padres paciencia, Señor, dale perseverancia, para que no dejen de doblar las rodillas por sus hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante cómo parte el capítulo 4 del libro de Efesios, y desde el capítulo 3 en adelante, Pablo empieza a hacer ya una aplicación un poco más práctica. Los primeros 2 capítulos son bien profundos en cuanto a teología. Hay algunas cosas que nos cuestan un poco entender, bueno, bastantes que nos cuesta entender. Pero ya del 3 Pablo empieza a esbozar una vida mucho más práctica, y el 4 comienza de la siguiente manera. Dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Versículo 2, por favor. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo va a comenzar este capítulo haciendo un recordatorio bien interesante, y es que él fue comisionado para predicar el Evangelio. Eso fue lo que Dios le encargó. Usted va a tener que ir a predicar el Evangelio a los reyes incluso, y va a tener que sufrir. Ese fue el mandato que Dios le dio. Pero nos recuerda en esta parte, en este primer versículo, que está prisionero por el Evangelio. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Desde el primer encarcelamiento de Pablo, él está escribiendo esta sección.
Y es interesante que lo escriba ahora porque esto le va a dar mayor autoridad para lo que nos va a hablar. El hecho de que Pablo esté escribiendo esto en la cárcel, por medio del sufrimiento, va a dar mayor autoridad a lo que él nos va a decir. ¿Por qué? Porque espiritualmente Pablo es el padre, por decirlo de alguna forma, de los efesios. Pablo fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Éfeso. Y ellos conocen muy bien cómo es que Pablo predicó sin importar que lo tomaran preso, que lo apedrearan o cualquier otra situación. Lo conocían. Entonces sabían que Pablo estaba ahí preso solo por predicar el evangelio. Nada más. Lo sabían muy bien. Entonces Pablo tiene toda la autoridad para escribirles una carta y ordenarles algo. Decirles, ¿saben qué? Tienen que hacer A, B, C y D, porque en cierta forma ustedes se deben a mí. Es lo que podría haber dicho Pablo. Pero Pablo les va a enseñar humildad. Y él quiere enseñar la humildad por medio de la humildad. Quiere ser un ejemplo para ellos. Así que el versículo 1, en vez de ordenar, Pablo va a partir con un ruego, con una súplica. Y les va a decir, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y es muy interesante que esta palabra de rogar no es una orden específica, sino que él está animando a que cumplan un objetivo en común y que lo apoyen en fomentar esta petición. Está diciendo, ¿saben qué? Les ruego a que vivan de tal forma, pero ustedes también apóyenme en esta obra y fomenten esta forma de vivir. Eso es lo que le está diciendo. Y la acción humilde de Pablo va a fundar toda la petición de lo que sigue. Porque el ruego de Pablo va a manifestar que la forma que tenemos de vivir en Cristo tiene que ser una forma digna de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Tiene que ser una forma digna. Y recordar que tenemos que vivir de una forma digna necesariamente nos va a traer a la memoria que en algún momento vivimos de una forma indigna. Si ahora vivo dignamente es porque antes vivía indignamente. Y en el capítulo 2 de Efesios, los versículos 1 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que en esa forma indigna de vivir, muertos en delitos y pecados, a Dios le plació darnos vida en Cristo. Que lo que nosotros hacíamos era andar según la corriente de este mundo y que el que nos gobernaba era Satanás. Y que lo que él había logrado en la salvación era que ahora nos había dado una forma de vida en la que lo que tenía que reinar o gobernar eran las buenas obras. Porque según el versículo 10, en esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nos cambió la forma de vivir indignamente, en pecado, destruyendo y autodestruyéndonos, siendo como, en cierta forma, títeres de Satanás, ahora ser hijos de Dios y con un propósito que ahora se muestra y se manifiesta en nuestra forma de vivir en las buenas obras. Entonces Pablo les va a hablar de un cambio radical en la forma que ellos tienen que vivir. Antes vivían así, ahora van a vivir dignamente. Y vivir dignamente es vivir haciendo las buenas obras que el Padre preparó de antemano. Esa va a ser la forma digna. Me gusta cómo lo expresa la Biblia que se llama La Palabra, y lo dice así: así pues, yo, prisionero por amor del Señor, les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. En pocas palabras le está diciendo, ¿saben qué? El llamado que recibieron tiene que armonizar con la vida que tienen ahora. Si Dios los llamó para ser santos, entonces tienen que vivir de una forma santa. De lo contrario, no están viviendo una vida digna, sino que están viviendo una vida indigna. Y Dios ya los sacó de ahí, los rescató. Así que Pablo va a explicar rápidamente cómo podemos llegar a armonizar el llamado con la vida. Y el versículo 2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Tan sencillo como eso. Esa es la forma de armonizar el llamado con la vida. Si soy santo, para vivir santo,
tengo que vivir así. Y la humildad y la mansedumbre, comienza Pablo. La humildad no tiene que ver con esta idea que nosotros hoy día pensamos que tiene que sentirse menos que el otro, dejarse que todo el mundo lo pase a llevar, porque soy humilde, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera conmigo, sino que la idea de esta palabra que se ocupa en griego tiene que ver con poseer la disposición de valorarse y evaluarse a uno mismo apropiadamente. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que tengo una naturaleza pecaminosa y que soy una criatura de Dios. Para valorarme adecuadamente, tengo que entender que tengo una naturaleza pecaminosa y que soy una criatura de Dios. O sea, hay alguien sobre mí. Esa es la forma de ser humilde bíblicamente. En pocas palabras, ocupa el lugar que te corresponde. Y la mansedumbre tiene que ver simplemente con un comportamiento gentil y suave hacia el prójimo. No ser áspero, no ser duro, ser gentil. Y creo que eso a los hombres nos cuesta mucho. Somos por lo general más ásperos para conversar. Así que la condición y recordar que mi vida indigna ante el Creador era en base al pecado, me va a hacer recordar siempre que ahora en esa condición, con una naturaleza pecaminosa, pero salvo, puedo acercarme al Creador de una forma correcta. Si cada vez que pienso en cómo me acerco a Dios, pienso en que tengo aún naturaleza pecaminosa y que Él es el Creador, por lo general me voy a acercar de una forma humilde. Y si eso lo traspaso hacia el prójimo, y entiendo que ustedes también son hijos y son criaturas de Dios, me va a hacer acercarme a ustedes de forma humilde. Porque no estoy tratando con cualquier persona, estoy tratando con una creación de Dios. Entonces me va a hacer actuar de forma humilde. Y esto no tiene que ver con haber alcanzado esta humildad y esta mansedumbre, con que yo lo puedo hacer, sino que en cierta forma estoy imitando la vida de Cristo. Porque a pesar de que Él era el Rey de Reyes, se acercó humildemente a todo el que le pidió que le ayudara. Es más, todos sabemos que cuando Judas se le acerca para entregarlo, Él le dice, ¿qué quieres, amigo? Sumamente humilde. Y lo reconoce, aunque sabía que lo iba a traicionar, lo reconoce como una creación de Dios. Es una creación de Dios y tengo que respetarlo como tal. Además de esto, tenemos que actuar de forma paciente y amorosa, con paciencia y con amor. Pero esto es muy interesante porque entre medio de estas dos palabras hay una palabra que da un poco el sentido de esto y tiene que ser soportándoos unos a otros en amor. Porque esta palabra tiene el sentido de resistir algo desagradable y difícil. En pocas palabras, tengo que resistir y soportar que me hagan daño. Tengo que practicar la paciencia y el amor cuando me dañaron, no en otro momento. Amar a alguien que no me daña, no me cuesta. Ser paciente con alguien que no me daña, no me cuesta. Pero practicar la paciencia y el amor con la persona que me dañó, es muy difícil. Y es ahí donde yo tengo que soportar. Así que, para completar esta idea, el amor que se habla acá, yo sé que muchos de ustedes saben que es la famosa palabra ágape. Sabemos que es un amor que no es sexual, sino que otorga mi derecho al otro. Lo que yo merezco, lo voy a otorgar por amor al otro. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Al que te dañó, ámalo pacientemente, porque tu derecho le pertenece a otro. No es tu derecho. Ya no tengo un derecho. Y es muy interesante porque Pablo ocupa un ruego para mostrarnos que él está entregando su derecho de apóstol para rogarle a los que les llevó el Evangelio. Y como ya decíamos, esto también nos lleva a ver que Jesucristo fue el mayor ejemplo de este tipo de humillación. Porque Él otorgó su trono, se hizo hombre, se dejó lacerar, se dejó crucificar, para otorgar lo suyo a los pecadores. Y entonces el derecho de Cristo de estar delante de Dios porque era justo, ahora lo poseo yo.
Y cuando Dios me salva, su justicia pasa hacia mí y su derecho me lo otorgó. Entonces, vivir pacientemente y en amor lo que nos hace es reflejar la imagen de Cristo. Esa es la forma que Pablo va a decir que debiese haber en una iglesia. Esta es la forma en que una iglesia se debiese mover, cómo debiésemos actuar. Y esto es interesante porque nosotros como iglesia debiésemos seguir este ejemplo. Si tenemos algún pecado, debiésemos confesarlo inmediatamente. Y si tenemos algún conflicto, debiésemos solucionarlo inmediatamente. Porque si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es llevar una vida que no está en armonía con el llamado que Dios nos hizo. Y lo que estamos haciendo al fin del día es separar, dividir la unidad de la iglesia. ¿Y todo esto es para qué? Para que la iglesia esté unida. Esto que Pablo nos está mostrando acá es una exhortación a vivir una vocación individual. Estas características y estas virtudes que se nombran acá tienen que ver con cómo yo me relaciono con el otro. ¿Hasta qué punto dejo que mi orgullo se levante y exijo mi derecho cuando mi derecho ya quedó en la cruz? Es individual. Pero esto nos va a llevar a algo mayor que tiene que ver con un actuar grupal, como iglesia. Y el versículo 3 al 6 dice lo siguiente: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Estas cualidades de mansedumbre, humildad, paciencia y amor tienen un objetivo, que es preservar la unidad del Espíritu. Y esta unidad va a ser el centro del capítulo 4. Esta unidad que Pablo está hablando acá, la unidad del Espíritu, es el tema del capítulo 4. Es el tema central. Acá Pablo quería llegar con todo lo que está hablando. Este era el punto. Y es interesante porque esta unidad nosotros no la alcanzamos por actuar bien. De hecho, Pablo nos está animando a actuar bien para mantener la unidad. Y esta unidad no la alcanzamos simplemente por ser cristianos. Esta unidad la alcanzamos porque es una obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que nos hizo renacer y el que nos injertó o nos insertó en la iglesia. Por Él es que a pesar de las diferencias que tenemos de edad, sociales, económicas, educacionales, podemos hablar un mismo lenguaje y podemos trabajar unidos. Y para esta unión no nos interesa ni colores políticos, no nos interesa qué tipo de educación yo tengo, lo que nos interesa es avanzar. Porque esta unión la hizo el Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo importante? Que esta unión que tenemos como iglesia local no viene porque somos muy buenos, sino porque el Espíritu lo logró. Cuando usted se encuentra con un creyente de otra iglesia y puede hablar un lenguaje en común y como si hubiese conocido a esa persona toda la vida, es porque esa unión viene del Espíritu Santo. No porque son muy buenos amigos, no porque tenemos muchas cosas de las que podemos conversar, sino porque el Espíritu nos da unidad, nos permite estar unidos. ¿Cuál es el problema? Que la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo. Y cuando yo no actúo de forma humilde, con mansedumbre, con paciencia y amor, y pongo mi orgullo por sobre estas cosas, lo que estoy haciendo es ensuciar la unidad del Espíritu. Estoy quebrando la unidad del Espíritu Santo, no lo que yo conseguí. El problema de una iglesia dividida, y cuando una iglesia se divide, es que no es que hay mucho daño porque se conocían hace mucho tiempo, sino que lo que destruyeron fue la unidad del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hizo, nosotros lo cortamos. Era una unidad que nosotros debíamos esforzarnos para mantener este vínculo, esta relación estrecha de paz. Cuando hay un objetivo y cuando está el Espíritu Santo de por medio, tenemos un vínculo de paz. ¿Por qué? Porque si tengo algún problema, voy a otorgar mi derecho. Porque voy a saber cuál es mi lugar delante de Dios y cuál es el lugar
del otro delante de Dios. Entonces, debiese reinar la paz. Y por decirlo de una u otra forma, si bien el Espíritu es el que nos inserta en la iglesia, la unidad es una obra completa de la Trinidad. No es tan solo una obra del Espíritu, se la atribuye a Él, pero es una obra completa de la Trinidad. Por ejemplo, el versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y al hablar de un solo cuerpo, obviamente está hablando de la iglesia, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces esta iglesia está unida por la obra del Espíritu. El versículo 5, un solo Señor. ¿Quién es el solo Señor? Jesucristo, ¿cierto? Una sola fe. Y la fe para acercarse a la iglesia es la fe, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y un solo bautismo. Y el bautismo, como decía el pastor con el que yo servía allá en Estados Unidos, decía: el bautismo no tiene nada raro, sino que es meter un pecador mojado, o sea, seco, y sacarlo mojado. Lo único que hace el bautismo. Mete un pecador seco y lo saca mojado. Ese es el bautismo. Pero toma sentido cuando yo sé que eso va a reflejar la muerte como la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo en la que Él me permite renacer. Entonces ya pasa de ser un pecador seco o mojado a una persona muerta por una persona renacida. Y nosotros somos parte de este cuerpo cuando tenemos el mismo Señor, la misma fe y el mismo sentido en el bautismo. Y finalmente el versículo 6 dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y esto es muy interesante porque cuando usted lee el capítulo 1 de Efesios, se va a dar cuenta que el objetivo final del capítulo 1 es darle la gloria a Dios, Padre. Y que fuimos sellados por el Espíritu para la gloria de Dios, que Dios nos predestinó y nos hizo ser a la imagen de su Hijo para la gloria de Dios. Entonces este cuerpo, al ser el cuerpo de Cristo, tiene el objetivo de darle la gloria a Dios, al único Dios verdadero. Entonces, por decirlo menos, esta unidad que Pablo está hablando, la que nos presenta, no es cualquier unidad. Es la razón específica por la que nos tenemos que esforzar, es que es la unidad por la que el Padre planificó, por la que el Hijo se sacrificó y la que el Espíritu ejecutó. Entonces no es cualquier unidad. Ser parte de la iglesia es ser parte de un plan eterno de Dios. ¿Para qué? Para que nos movamos como cuerpo. Para que estemos unidos en la fe. Es hermoso y es complejo, pero Pablo está exhortando a la unidad. Tenemos que actuar de cierta forma para vivir unidos. Si no hacemos esto, no vamos a estar unidos. Y me gusta mucho lo práctico que es la Biblia, porque muchas veces nosotros decimos: es que el plan de Dios no funcionó. Y no es que no funcionó, es que yo me salí de los parámetros que Dios me pidió que tuviera. Y cuando yo me salgo de los parámetros de Dios, obviamente la bendición de Dios no está ahí, porque la bendición de Dios estaba acá. Cuando yo me corro, no hay bendición. Y no es que el plan de Dios falló, es que yo me alejé intencionalmente y no me forcé a quedarme en la posición que Dios me dio. Y la posición era unidad. Lo más interesante de esto es que en esta unidad hay una diversidad de funciones. Y hay una forma en la que cada uno de nosotros formamos la unidad por ser distintos. Entonces, de cierta forma, la diversidad va a pasar a ser la base de la unidad, aunque suene extraño, pero esta diversidad que tenemos entre nosotros va a ser la base de la unidad. Y el versículo 7 al 16 dice lo siguiente: pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hay un aspecto muy interesante en lo que acabamos de leer, y es que Cristo, el que descendió y el que subió, y entendiendo la profundidad de ese versículo, que no lo vamos a tocar por tiempo, tampoco viene al caso verlo ahora, pero si lo quiere conversar después, lo conversamos, sacamos dudas y lo podemos ver. Lo que nos interesa hoy día es que el mismo que bajó y que ascendió, nos dio dones, nos dio un regalo. Y cuando subió, no tan solo fue que venció a la muerte, al pecado y Satanás, sino que ahora nos pudo dar regalos. Y esos dones o esos regalos se manifiestan en personas específicas. ¿Y a quién se la dio? A la iglesia. ¿Para qué la dio? Para equiparla. Si la iglesia iba a ser su cuerpo, Cristo la iba a equipar. Y la iba a equipar de la mejor manera. Así que Dios otorgó personas a la iglesia para ejercer un ministerio público dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y acá hay varias discusiones sobre de qué está hablando aquí, sobre los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y se da lo siguiente, porque el apóstol, por lo general nosotros lo asociamos a Pablo, Pedro, a los que estuvieron con Jesús, pero aquí está hablando específicamente de una persona que fue enviada a anunciar el evangelio. El apóstol acá es, por decirlo en nuestras palabras actuales, un misionero. Uno que fue enviado a anunciar el evangelio, a hacerlo de forma pública, como su vocación. El profeta, por lo general pensamos que el profeta es la persona que anuncia cosas por venir, futuras. Pero cuando uno estudia la Biblia y empieza a ver cuándo hubo profetas que anunciaban el futuro o cuándo hacían milagros, hay momentos bien específicos, con Moisés, para hacer un cambio de Egipto a Canaán, con Elías y Eliseo, quienes tenían que mostrar la superioridad de Dios sobre los dioses. Y después tenemos a Jesucristo, quien también hizo profecías y milagros para mostrar la derrota de Satanás. Pero cuando uno estudia a los profetas dentro del exilio y fuera del exilio o durante el exilio, ve que la función del profeta era anunciar el pecado de la gente y decirle: ustedes están aquí por un castigo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Esa era la función profética. Y el profeta, en cierto sentido, no es nadie más que proclama el evangelio. Aquel que le dice a la persona: usted está pecando, si no se arrepiente y vuelve a Dios, va a seguir condenado. Y luego continúan los evangelistas, que no tendríamos mucho que decir de ellos. De hecho, acá tenemos a uno, al hermano Muyoli, que nació un evangelista desde que llegó a los pies del Señor. Y es una persona que inevitablemente tiene que proclamar el evangelio. Aunque lo calle, no puede no hablar el evangelio. Entonces, de evangelista no necesitamos mucha explicación porque tenemos un ejemplo aquí. Y hay una disputa entre los teólogos entre si es pastores y maestros o es el pastor maestro, porque en griego da la idea de que es una sola palabra. Independientes sean dos o uno, por lo general el pastor, en los requisitos que se le hace en Timoteo, tiene que saber enseñar. Entonces tiene que ser un maestro. Así que yo no encuentro solo un maestro en la Biblia, siempre encuentro un pastor maestro. Entonces yo opto porque es solamente uno. El tema aquí es que Cristo los dejó y nos los regaló a nosotros para cuidar a la iglesia,
para hacer un cuidado grupal, para hacer una labor fuera y dentro de la iglesia. Y esto es muy interesante, ya que estos oficios no fueron instituidos a lo largo de la historia de la iglesia, no fueron instituidos porque las iglesias locales se juntaron y dijeron, uy, nos faltan evangelistas, nos faltan misioneros, nos faltan pastores, sino que fueron instituidos por Cristo mismo. Porque la muerte y la resurrección de Cristo nos regaló estas personas. Así que estos oficios públicos, por llamarlo de alguna forma, son un regalo de Dios. No es otra cosa. Y aunque suene extraño, el cuerpo de Cristo sin esto no está completo. Y la pregunta para nosotros es, bueno, hoy día ya hay pastor, pero ¿estamos completos? Aún tenemos que llenar varios vacíos ahí. ¿Nos hace falta un misionero, por ejemplo? ¿Nos hace falta evangelismo? Así que hay mucho por trabajar, porque aún al parecer Cordillera está incompleta. Y no es que Dios nos lo haya regalado, sino que nosotros tenemos que trabajar para aquello. Y me gusta porque estos oficios cumplen una función muy, muy específica. ¿Y por qué es un regalo para la iglesia? No solo porque los cuida, sino porque también los capacita. Entonces Dios capacitó a hombres para capacitar a otros hombres. Y me gusta cuando hablo con algunas personas de aquí, sé que tienen algún llamado pastoral o tienen algún llamado a las misiones o algún deseo ferviente por el evangelismo, porque da esperanza de que tenemos mucho trabajo que hacer para levantar de aquí más obreros. Porque no es que Dios no nos regaló, sino que tenemos que ir buscando y pulir lo que tenemos. Entonces Dios ha dejado a estos hombres capacitados para capacitar. El versículo 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y esto grábeselo. El fin de nuestra iglesia tiene que ser formar siervos a la estatura de Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Que cada uno de los que está acá llegue a ser un siervo a la estatura de Cristo. Sin excusa. Todos. Ese tiene que ser un lema. ¿Para qué estamos aquí? Para ser siervos a la estatura de Cristo. Hacia allá tenemos que trabajar. Entonces estos ministerios que tenemos fueron para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nadie se capacita para quedarse sentado. Todos se capacitan para servir. Todos se capacitan para trabajar. Es por una regla y es por el sentido común. Y esto es muy importante porque todos los santos están en el negocio de servir a la iglesia. Si usted es hijo de Dios, su negocio es servir en la iglesia. No tiene otro objetivo, no tiene otro fin. Si está aquí, tiene que servir a los santos en la iglesia. Ahora, esto tiene mucha importancia porque al comienzo hablábamos de que Pablo estaba preso por anunciar el evangelio. Porque él predicó el evangelio sabiendo que iba a ser encarcelado o lo podían matar. Y me gusta porque dice el versículo que están capacitados para la obra del ministerio. Y esa palabra tiene un sentido, esa palabra obra tiene que ver con realizar un trabajo en el que la persona está obligado a realizarlo. Si usted es santo, está obligado a capacitarse para servir. No es que viene a sentarse, sino que está obligado a capacitarse. Y es por eso que Pablo estaba obligado a predicar el evangelio. Quisiera o no quisiera, tenía que hacerlo igual. Hubiesen consecuencias, tenía que hacerlo igual. Y lo hizo. Y por eso les decía al comienzo que estar preso
le daba mayor peso y mayor autoridad a este mensaje. Porque Pablo lo hizo igual. Sabiendo que iba a estar preso y aún en la cárcel, le escribe: estoy preso y continúo. Sigo predicando el mensaje y lo sigo haciendo. Entonces para nosotros no es una opción predicar, capacitarnos y servir en la iglesia. Es una obligación. Así que podríamos enumerar 5 razones de por qué cada uno de nosotros se tiene que capacitar para el servicio. Primero, no es una opción, es una obligación. No es una opción capacitarse y servir, es una obligación. Segundo, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe. Segundo, para mantener el cuerpo de Cristo unido. Si usted no se capacita, el cuerpo de Cristo lo más probable es que se empiece a desunir. Se empiece a desvanecer esta unidad. Tercero, el mismo versículo 13. ¿Para qué? Unidad en la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercero, para que cada uno de los que estén acá lleguen a ser siervos a la estatura de Cristo. Esa es su meta. No es ser como el hermano Pepe, no es ser como el hermano Claudio, no es ser como el hermano Jaime. Usted tiene que ser como Cristo. Esa es su medida. ¿Cuál es nuestro objetivo? A la medida de Cristo. ¿Lo vamos a lograr aquí en la tierra? No. Pero por el poder del Espíritu Santo nos podemos acercar. Esa es la meta. Esa es nuestra esperanza. Versículo 14 y 15. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Para qué? Cuarto punto, para que no seamos arrastrados por doctrinas erróneas. Entre más conozco a Cristo, más voy a conocer el error. Entre más conozco a Cristo, más conozco el error. Así que llegar a ser un siervo a la estatura de Cristo me protege de una doctrina errada. Y protege a la iglesia de una doctrina errada. Versículo 16. De que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y esto tiene que ver con que servir y capacitarse va a dar a la iglesia un desarrollo natural. Si queremos avanzar, tenemos que capacitarnos. Si queremos avanzar, tenemos que servir. Y de forma natural vamos a avanzar. Porque este es un cuerpo vivo. Es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo se desarrolla solo. Yo aún recuerdo cuando estaba en séptimo básico, que fue una situación muy caótica. Siempre fui pequeño, en ese tiempo era más pequeño. Y yo veía que mis compañeros crecían, todos crecían. Y yo seguía chico. Y un día me desperté y crecí. Pero me había crecido las orejas, la nariz y los pies. Y no sabía qué había pasado. Y estaba como que me miraba al espejo y no lo creía. Mis compañeros tan agradables me pusieron Hugo, como el juego. Pero yo no lo pedí. Fue un desarrollo natural. Porque el cuerpo crece de forma natural. Después ya en octavo crecí un poco más. Igual que un poco desproporcionado. Pero crecí. Yo no pedí el crecimiento. Se dio natural. Sucede lo mismo con nosotros. El crecimiento de la iglesia se tiene que dar natural. Si nos capacitamos y crecemos y servimos, se va a dar natural. Cuando empecemos a ver el que sirve y que tiene ese deseo de predicar el evangelio, y aquel que tiene el deseo de evangelizar, va a ser natural que digamos, parece que tenemos un evangelista, parece que tenemos un misionero, parece que tenemos otro pastor. Va a ser natural. Pero si no nos capacitamos y no servimos, no vamos a llegar a eso. Y vamos a seguir incompletos. Así que mantener la unidad de la iglesia depende de que reconozcamos nuestra condición primero, que tenemos una naturaleza pecaminosa y que somos criaturas delante de Dios. Esto nos va a permitir vivir de una manera digna en la vocación, siendo humildes, teniendo un trato suave con el hermano y soportándonos en amor.
y en paciencia. Con esto vamos a lograr el objetivo que Pablo nos anima, y es que vamos a mantener la unidad del Espíritu. Y vamos a mantener aquello que Dios nos dio. Y si mantenemos lo que Dios nos dio, vamos a tener un vínculo en paz. Y es raro porque por lo general siempre las iglesias están con conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Seguir leyendo la Biblia? ¿Seguir orando? ¿Seguir capacitándose? ¿No es muy distinto a lo que Dios nos dejó? Esa es la forma de mantener el vínculo de la paz. Sin embargo, tiene que recordar que dentro de esa unidad hay una diversidad de funciones. Y usted tiene que saber cuál es su función en la iglesia. Cuando yo llevo un tiempo en la iglesia, debería saber cuál es su lugar. Cuando yo recuerdo me convertí a los 19 años, lo único que quería saber era qué tenía que hacer. Y empecé a leer la Biblia, y preguntaba a todo el mundo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? O sea, la verdad no querían hablar mucho conmigo porque solo preguntaba. Entonces llegó un momento en que ya me respondían y dije, tengo que servir. ¿Dónde sirvo? Entre los niños, yo dije, los niños no es lo mío, pero vamos a ver si aquí. Bueno, estuve ahí 2 años con los niños, después con los jóvenes, después haciendo aseo, y en el ministerio que había estaba metido. Hasta que al final me di cuenta que el Señor me había llamado a un asunto específico que era el pastorado y tenía que dejar todo para avanzar hacia allá. ¿Pero a qué voy con esto? Que para entender mi lugar tuve que pasar por muchos lugares. Si usted no sabe cuál es su lugar, empieza a servir. Busque un ministerio. Y cuando vea que Dios lo usa y que la gente lo confirma, encontró su lugar. Y no se salga de ahí. Quédese ahí. Porque ahí Dios lo quiere tener. Eso no quiere decir que ahora si usted mueve la silla es solo especialista en sillas y no puede hacer otra cosa. Sí lo puede hacer, pero quédese ahí donde Dios lo llamó. Porque ese es su lugar. Y vamos a estar teniendo un crecimiento natural del cuerpo de Cristo. Finalmente, esta unidad nos va a permitir tener aquellos que son el regalo de Dios para la iglesia. Y les soy franco, yo no espero terminar mi vida siendo el único pastor de una iglesia, sino que quisiera que hubiese un equipo pastoral, es mi deseo. Pero no quisiera traer un pastor de afuera, quisiera que de acá se levantara un pastor, o 2, o 3, no sé. Entonces necesitamos desarrollar gente. Necesitamos que si usted en un momento es llamado, no lo oculte, coméntelo, oremos y veamos qué vamos a hacer. Porque esa persona no es cualquier persona, es un don de Dios para la iglesia. Y como regalo de Dios para la iglesia, tenemos que cuidarlo. Porque Él fue capacitado para capacitar. Así que, la obra es de todos y es obligatoria. Esta es como examen sorpresa, obligatorio. Tiene que hacerla. No es opción que se capacite, no es opción que lea la Biblia, no es opción que ore. Es su labor, es su trabajo. Y cuando encuentre su lugar, acá se va a quedar. Acá va a servir. Y esta iglesia tiene que abrir las puertas para que usted pueda servir. Bien franco, si no se le abren las puertas para servir, busque otro lugar. Porque cuando usted llegue a la presencia del Señor y le diga qué hizo con lo que usted tenía, la excusa no va a ser, es que no me dejaron servir. Porque usted ya sabe que tiene un don. Tiene que servir. Nuestro trabajo, abrir espacio para que usted sirva. Nuestro trabajo, orar para que usted sirva. Nuestro trabajo, capacitarlo para que sirva. Así que tenemos mucho que hacer, y digo mucho que hacer, porque es la iglesia en su plenitud. Y para eso, si hay pecado, si hay conflicto, lo primero es resolverlo. Una iglesia que no está unida en la unidad del Espíritu no va a avanzar. No va a avanzar. Así que dejemos este tiempo en las manos del Señor y démosle gracias por poder ser parte de su iglesia. Señor, te queremos dar tantas gracias porque tú quisiste, Señor, entregarnos tu cuerpo, Señor, para salvarnos.
Tú quisiste utilizarnos a nosotros con lo que somos, con lo que tenemos, para llevar a cabo tu plan eterno de llevar tu nombre hasta lo último de la tierra. Soñamos con hacerlo, soñamos con llegar ese día, pero ahora, Señor, te pedimos que nos des paciencia, que nos des amor, que nos ayudes a esforzarnos, Señor, en la unidad del Espíritu y que nos ayudes a capacitarnos, Señor. No queremos hacer las cosas de forma atarantada, queremos tomar el tiempo que tu Espíritu se toma, Señor, para capacitar a una persona. No queremos levantar gente que no tenga que estar en las posiciones que tienen que estar. Queremos levantar a gente que tú pusiste, que tú confirmaste y que tú capacitaste, Señor, para servir. No queremos ser una mega iglesia, queremos ser una iglesia que te glorifique, que te honre. Y si esto nos va a llevar años, queremos estar años detrás de ti. Si esto nos va a llevar meses, queremos estar esos meses detrás de ti. Pero el tiempo que nos lleve, queremos estar siempre mirando, Señor, esa cruz, estar detrás, cubierto, Señor, por tu Espíritu y entregarte la honra en cada cosa que hacemos, Señor. Te pido que levantes hombres de esta iglesia, que sean pastores, que sean misioneros, que sean evangelistas. Te damos gracias por gente como nuestro hermano Muyoli, como nuestro hermano Pepe, que nos han capacitado, como Pastor Julio, como nuestros líderes, Señor, como los maestros de escuela dominical, que están sirviéndote siempre, Señor, que están disponiendo de su tiempo, dejan su sueño de lado para venir temprano a practicar las alabanzas, dejan, Señor, de lo suyo para entregar en el compartir. Queremos entregarte, Señor, aquello que has hecho para que tú te glorifiques en cada acción que nosotros hacemos. Mira esta iglesia, no la dejes de mirar y por favor úsanos, Señor, y permítenos ser parte de tu plan global. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.